Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a un nuevo encuentro sincrónico de nuestro curso Generalidades em, de un plan de negocio. El día de ayer ya realizamos em, un primer encuentro sincrónico de esta asignatura y teníamos presupuestado para el día de hoy desarrollar nuestro encuentro sincrónico principal, ¿no? El de las temáticas a abordar en este curso. Entonces, como primer elemento, recordemos, mi nombre es John Jairo Arias Gómez, soy el docente que los está acompañando en el desarrollo de este pequeño curso. Y el día de hoy hablaremos sobre las generalidades de un plan de negocio. El objetivo de esta sesión sincrónica es hablar un poco sobre los elementos que componen el plan de negocio, cómo está estructurado ese plan de negocio, eh, cuáles son los diferentes marcos que se abordan cuando se realiza ese ejercicio de verificación y planeación de un plan de negocio que permite obviamente aterrizar la idea de un emprendimiento. La agenda para el día de hoy, en primer lugar, voy a realizar una breve presentación del módulo, voy a recordar las fechas de las primeras dos actividades que en este momento ya se encuentran habilitadas dentro de la asignatura. Luego de eso vamos a hablar sobre el concepto de plan de negocio, cuál es la estructura del plan de negocio y los diferentes marcos que se desarrollan dentro de ese plan de negocio. El marco de presentación, de mercados, de operaciones, de organización y finalmente el marco de finanzas. Bien, entonces como punto de partida, recordemos este módulo número 1 de nuestro curso ya se encuentra habilitado desde la semana anterior, desde este lunes. Estoy exagerando. Realmente se habilitó el pasado lunes 28. Em, Ustedes en este módulo número 1 van a encontrar em, las actividades por desarrollar. Yo el día de ayer realicé una breve pero importante explicación sobre la estructura del curso. Realmente fueron aproximadamente unos 35 minutos en los cuales pues expliqué cuál es cada uno de los apartados que está estructurado dentro del aula y cómo ustedes pueden encontrar tanto el material de estudio como las actividades evaluables de cada módulo. Acá se explicó precisamente el contenido de este módulo inicial, donde encontramos textos guías, unos videos también temáticos, algunos recursos de apoyo como crucigramas, sopas de letras, infografías y el material complementario como lo expuse el día de ayer, ustedes lo pueden consultar por medio de la biblioteca UMB virtual en las bases de datos que están allí eh, agregadas o que están ligadas a ese material. Bien, bueno, y acá están las actividades evaluables. Recordemos rápidamente cuáles son las fechas de presentación de esas actividades. La actividad número 1 está habilitada desde el pasado 28 de junio, desde el lunes pasado a las 8 de la mañana, y tendrá cierre este próximo día 5 de julio, es decir, este lunes que viene a las 8 de la mañana. A partir de mañana, si no estoy mal, se habilitará la evaluación de conceptos. Esta actividad 2 va a permanecer habilitada también hasta las 5 de la mañana del próximo lunes 5 de julio. Entonces, en esta actividad vamos a ver de qué se trata, pero esto es una simple evaluación corta. Bien. Entonces, en esta actividad número 1, la idea es que ustedes desarrollen una breve presentación, perdón, em, exponiendo en una opinión no superior a las 40 palabras la respuesta a los ítems que se mencionan acá. ¿Cuáles son los efectos sociales del emprendimiento? Y cuáles son los efectos sociales del emprendimiento en términos de negocio. Eso es básicamente lo que ustedes deben responder allí en dos apartados no superiores a las 40 palabras. Bien. La idea es que ustedes
pues verifiquen las definiciones, las opiniones que den sus compañeros y realicen ¿m? por lo menos una interacción, dando respuesta de forma cordial y respetuosa a esa interacción que realizó su compañero. Bien. Bueno, este es la actividad número 1, actividad que se habilitó el pasado lunes, antier, a las 8 de la mañana y que tendrá cierre este lunes que viene a las 8 de la mañana. ¿Qué es lo otro que toca hacer? La actividad número 2, el quiz proceso creativo. Este quiz se habilitará desde mañana a las 8 de la mañana y cerrará también el día jueves 5 de julio a las 8 de la mañana. Se trata de una evaluación que consta de 5 preguntas, si no estoy mal. Sí, en efecto, son 5 preguntas que ustedes deben responder en un tiempo máximo de 30 minutos. Eso significa que van a contar con 6 minutos para dar respuesta a cada una de esas preguntas, un tiempo más que suficiente. Bien, con esto ya tendremos desarrollado el primer 60% del curso. Ya estará completo. Bien, bueno, estas son las actividades, ambas con fecha límite de desarrollo el próximo lunes 5 de julio a las 8 de la mañana. Bien. Bueno, el día de hoy iniciaremos con el desarrollo del concepto de plan de negocio. ¿Qué es un plan de negocio? Un plan de negocio sirve para sintetizar información relevante sobre el desarrollo de una idea de emprendimiento. Realmente, el plan de negocio me permite a mí aterrizar información relacionada, por ejemplo, con aspectos asociados al mercado, a la operación, a las finanzas, al plan operativo, que requiere esa idea de negocio para que se pueda materializar. De cierta manera, va a ser una investigación que yo voy a construir, va a ser una investigación que yo voy a estructurar antes de llevar a cabo o de aterrizar o de ejecutar esa idea de negocio. Es una planeación realmente. Ese plan de negocio permite que los actores que están interesados en su desarrollo sean conscientes de la realidad de su alcance. Las personas que están involucradas en el desarrollo del emprendimiento o de la idea de negocio, ciertamente, a partir de la información que se ofrece dentro de el plan de negocio, pues tendrán una idea mucho más aterrizada de cuál es el alcance, cuáles son las actividades a desarrollar, cuáles son los esfuerzos diferentes que se van a ejecutar para poder precisamente desarrollar ese producto final que se quiere alcanzar con el desarrollo del emprendimiento. ¿Cuáles son los elementos principales em, de este documento? Porque sencillamente toda esa información que acabo de mencionar se resume en un documento. El documento es precisamente ese plan de negocio. Este documento, pues sencillamente va a resumir información útil sobre la idea de negocio que sirve como soporte para solventar precisamente ese emprendimiento. Las ideas de negocio no siempre pueden desarrollarse, ¿no? Partamos que siempre una idea de negocio se desarrolla con un objetivo particular. Podría decirse que el 95% de los emprendimientos, las puestas en marcha de ideas de negocio se desarrollan en el mundo con un objetivo de alcanzar algún tipo de beneficio económico, financiero. Hay algunas ideas que, por ejemplo, no tienen este fin lucrativo, pero la gran mayoría, sí, de ideas de negocio que se desarrollan tienen como objetivo obtener, al finalizar el desarrollo de esa actividad, la obtención, valga la redundancia, de algún tipo de beneficio económico. En ese sentido, las organizaciones desarrollan ese conjunto de esfuerzos de actividades. Cuando hablo de organizaciones, hablo de sistemas sociales que desarrollan la idea de negocio para alcanzar ese beneficio económico. Pero también ese aspecto económico, ese aspecto financiero se convierte en un limitante para que el emprendimiento se pueda desarrollar.
no siempre los emprendimientos pueden llevarse a cabo porque no se cuenta con un recurso financiero adecuado, porque no se cuenta con los insumos, porque no se cuenta con el presupuesto necesario para desarrollarlo. Y es que si todos tuviésemos un bolsillo lleno de recursos para desarrollar las ideas de negocio que se nos ocurrieran, pues nosotros encontraríamos dentro del mercado em, 1000 marcas para cada uno de los productos que se nos ocurran. Es decir, 1000 marcas de jabones, 1000 marcas de shampoo, 1000 marcas de productos de papas fritas, comidas rápidas. Absolutamente toda la cantidad de marcas que se nos ocurran, porque sencillamente cada quien que encuentre una nueva forma, una nueva funcionalidad, una nueva característica de un producto, pues teniendo la posibilidad de acceder a un conjunto ilimitado de recursos, sencillamente lo llevaría a cabo. Entonces, ese aspecto financiero es tanto un limitante como el objetivo a la hora de llevar a cabo las ideas de negocio. Y teniendo en cuenta que es un limitante, en muchas ocasiones es necesario que estas ideas de negocio sean financiadas, se solventen por parte de un agente financiador. Y siempre estas organizaciones financieras, fiducias, bancos, eh, capitales individuales, buscarán que esas ideas de negocio estén respaldadas. ¿Y cómo se respalda esa idea de negocio? Por medio del plan de negocio, de ese documento que respalda toda la información que se ha ido construyendo en relación a cómo aterrizar esa idea de negocio que está allí plasmada. Entonces, nosotros vamos a abordar diferentes apartados en este plan de negocio, aspectos asociados al mercado puntualmente, al plan operativo, de cómo se desarrollan las actividades para poder conseguir el resultado del plan del negocio como tal. Em, pero uno de los apartados que en ese sentido toma mayor relevancia es precisamente el marco financiero, porque al tratarse de un limitante y el objetivo del desarrollo em, de la idea de negocio, pues ese marco financiero tal vez empieza a ser visto como uno de los elementos que sobresalen y que toman mayor relevancia dentro de ese documento de plan de negocio. Pero lo importante es que nos quede claro que sencillamente el plan de negocio nos va a permitir a nosotros concretar una idea, un emprendimiento, un proyecto que queremos desarrollar, evaluando diferentes factores fundamentales para que ese negocio pueda llevarse a cabo. Vamos a evaluar em, el mercado, vamos a evaluar cuál es la operatividad para poder producir ese producto, vamos a evaluar cuál es la estructura que debe tener la organización y vamos a hacer una evaluación financiera para validar si eso que yo quiero desarrollar al finalizar me va a permitir obtener ganancias, obtener buenos resultados, o si por el contrario, de cierta manera, así como está planteado el proyecto, pues posiblemente no me genera a mí ningún tipo de retribución. ¿Bien? ¿Cuál es la estructura que comúnmente tiene un plan de negocio? Un plan de negocio se desarrolla en 5 marcos principalmente, los que vemos en pantalla. Marco de presentación, marco de mercados, marco de operación, marco de organización y finalmente un marco de finanzas. Dentro del marco de presentación se realiza una breve presentación inicial del plan de negocio. Es como una inducción, un abrebocas, de qué es lo que más adelante se va a tratar, cuáles son los aspectos que más adelante se van a abordar. Entonces, inicialmente, en este primer apartado, se realiza una inducción a lo que el lector de ese plan de negocio va a encontrar. De cierta manera se realiza una breve presentación del contenido del plan de negocio, se hace mención del objetivo hacia el cual va a ir dirigido el desarrollo de todos estos esfuerzos y de las actividades que se ejecuten en el negocio para conseguir un resultado particular. Allí, obviamente, se debe también justificar el por qué es importante desarrollar o por qué es importante llevar a cabo esa idea de emprendimiento. Posteriormente encontramos el marco de mercados. Ese marco de mercados busca demostrar que existe un mercado objetivo hacia el cual puede ir dirigido el producto, el servicio o el resultado que se espera alcanzar con el desarrollo de las actividades de ese emprendimiento, de esa idea de negocio.
Em, Cuando nace una idea de negocio es porque nosotros identificamos un vacío, una necesidad dentro de un mercado. Entonces ahora vamos a respaldar que realmente eso no es una ocurrencia mía, que es una idea salida de la nada, sino que realmente existe un conjunto de consumidores que potencialmente están interesados en adquirir un producto con las características que busca ofrecer mi idea de negocio. Luego de ese marco encontramos el marco de operaciones o el marco de operación. En este apartado se debe realizar una descripción general del proceso productivo que se requiere para poder producir los elementos finales que se quieren elaborar con el negocio. ¿Mm? Es decir, si yo quiero producir bicicletas, aquí debo describir el paso a paso, las actividades, las funciones, los trabajos, los esfuerzos que es necesario desarrollar para poder producir una bicicleta. ¿Mm? Desde la fase previa de verificación, compra y recepción de materias primas hasta las fases finales de evaluación de producto terminado, de medición de calidad, de embalaje, de venta. Es decir, todo el proceso completo. Que yo tenga conocimiento de cuáles son las necesidades, las actividades necesarias a desarrollar para poder elaborar ese producto que yo quiero ofrecerle al cliente. Después de ese marco de operaciones encontramos el módulo de organización, un marco de organización. Este cuarto apartado sencillamente busca validar que el sistema social que se encargará de llevar a cabo la idea de negocio, pues cuente con la estructura adecuada organizacional para asegurar que ese desarrollo de actividades va a ejecutarse de manera adecuada. Y no que por allí nosotros tengamos conocimiento de todas las tareas, de las actividades que se necesitan para producir esos productos, pero sencillamente no contemos con el sistema que lo elabore. Es decir, que necesitemos 5 personas que desarrollen 5 actividades cada una para conseguir una bicicleta finalmente terminada y no contemos con ninguna de las 5 personas, ni con la maquinaria, ni con absolutamente nada. Ese marco de organización se encarga de validar que se cuenten con los elementos estructurales en el sistema que va a ejecutar las actividades del plan de negocio. Y por último, el marco de finanzas. Este marco de finanzas, como ya lo dije hace algún momento, tiene una relevancia particular porque trata obviamente de información relacionada con la economía del emprendimiento. Este marco sencillamente resume información que se obtiene como producto de los otros marcos que se han desarrollado con anterioridad. Es decir, del marco de mercado se obtiene una información económica, obviamente, y la ingresa allí. Del marco de operaciones también obtiene una información financiera y la suma allí. Del módulo de organización también obtiene una información financiera y la deja allí organizada, la gestiona para obtener o para presentar finalmente unos resultados financieros de la idea de negocio. Cada uno de estos apartados es importante. No solamente debe concebirse que ese apartado financiero resume si realmente el proyecto puede desarrollarse o no, porque precisamente al tener una relevancia distinta, en muchas ocasiones se llega a creer que el único apartado importante es el marco financiero, que ese marco al realizar un resumen económico de los demás marcos, pues él puede definir si realmente el emprendimiento es viable o no. Es decir, si da números positivos, si da números verdes, entonces el proyecto se puede desarrollar y si da números rojos se debe rechazar. No, realmente desde los apartados anteriores, desde los marcos tanto de mercado, de operación, de organización, pueden identificarse factores que lleven a definir que el proyecto no es viable. ¿Sí? Desde esos apartados anteriores ya se puede mencionar que el proyecto no se puede desarrollar. Por ejemplo, si en el marco de mercados yo identifico que la idea de negocio no tiene un mercado, un público objetivo que esté realmente interesado en adquirir un producto con esas características, ya desde ahí yo puedo eliminar esa idea de negocio. Si identifico que, por ejemplo, ese mercado potencial es un mercado que no tiene el poder adquisitivo para adquirir, comprar un producto, eh,
con esas características, que producirlo tiene un costo alto, pues ya desde allí yo elimino o digamos que veo la imposibilidad de llevar a cabo el emprendimiento. Ahora bien, por ejemplo, en el marco de operación, si yo identifico que alguno de esos procesos que necesito desarrollar son bastante complejos y no cuento con el capital humano capacitado para desarrollarlos, pues podría hacerme la idea de que el proyecto no se puede desarrollar. O por ejemplo, si yo identifico que en ese marco de operación se requiere para elaborar las bicicletas que quiero, no sé, algo descabellado, digamos que se necesita alguna maquinaria compleja, una tecnología que no se encuentra en el mercado, que tengo que importarle y que realizar ese ejercicio de importación me cuesta mucho, pues yo ya desde acá puedo hacer una idea de qué tan viable es desarrollar el proyecto o no. En el marco de organización, si hay alguna normatividad que prohíbe eh, la utilización de algunos materiales y yo estaba incluyendo la utilización de ese material, pues ya allí me doy cuenta que realmente ese plan de negocio, esa idea de negocio, no puede desarrollarse tal cual como yo en un inicio la estaba planeando. Bien. Bueno, siguiente elemento, perdón, no siguiente elemento, primero de ellos. em, Primero de los marcos que se abordan en nuestro plan de negocio. Se trata del marco de presentación. Este marco de presentación contiene información relevante de lo que más adelante nosotros vamos a desarrollar, ¿no? Eso lo mencioné hace algún momento. Hay algunos aspectos obviamente básicos que se debe hacer mención como presentación. El primero de ellos es obviamente los datos del emprendedor. ¿A quién se le ocurrió esa idea de negocio? ¿Quién es el que está presentando ese documento? ¿De quién se trata esa persona que ha realizado esta investigación? ¿Quién es el que está presentando realmente el plan de negocio? Allí van incluidos entonces los datos del emprendedor o del grupo de emprendedores. El resumen ejecutivo. Puntualmente esto es lo que les mencioné hace algún momento. Una inducción, una introducción a lo que el lector más adelante se va a encontrar en cada uno de los marcos. Entonces, de cierta manera es una breve presentación del contenido que tiene el plan de negocio, de los marcos que se van a desarrollar, de la información que se va a presentar. De cierta manera es un abrebocas de lo que el lector más adelante va a identificar en cada uno de los apartados del plan de negocio. Siguientes elementos, los objetivos. Y esto es muy importante. Acá se debe plantear cuál es la finalidad que va a tener el emprendimiento y el paso a paso necesario a desarrollar para poder alcanzar esa finalidad. De cierta manera, cuando nosotros encontramos una oportunidad de negocio, es porque evidenciamos un vacío en el mercado, eso ya lo mencioné. Identificamos que hay un conjunto de consumidores que está insatisfecho con X o Y producto, con X o Y servicio, ya sea porque lo veo, digamos que es evidenciable dentro del mercado, o ya sea porque soy yo quien como cliente me encuentro insatisfecho con ese producto, o ya sea porque lo veo en un vecino, en un amigo. Las grandes organizaciones a nivel mundial han surgido a partir de esa insatisfacción, la insatisfacción de un cliente con los productos que quiere, que adquiere, perdón, que compra. Caso, por ejemplo, de los vehículos, Lamborghini. Lamborghini salió a partir de la insatisfacción que tenía Ferruccio Lamborghini, porque él era un gran fanático de comprar vehículos Ferrari. Compraba y compraba y compraba vehículos Ferrari, pero siempre se quejaba por un problema, creo que en el clutch, en la caja, no recuerdo bien cómo es la historia, em, pero tenían problemas esos vehículos mecánicos. Y él siempre se iba y se quejaba a la empresa, hasta que cuenta la historia que el mismo Enzo Ferrari le dijo a Lamborghini que si él consideraba podía realizar sus propios vehículos. Él era un fabricante de tractores. Que se preocupara por sus tractores, que él se preocupaba por realizar sus vehículos deportivos. Y a partir de esa satisfacción se generó esa oportunidad, la oportunidad de que
Incluso hoy en día tal vez puede llegar a considerarse que el Lamborghini es mucho más exclusivo que los vehículos Ferrari, ¿no? Bueno, de cierta manera, entonces, cuando nosotros identificamos ese vacío en el mercado, estamos encontrando una problemática en el mercado comercial que no está siendo atendida. ¿M? Y el objetivo general lo que permite es responder a esa problemática. Entonces, el objetivo general de la idea de negocio, del plan de negocio, es el resultado final que se busca alcanzar con el mismo. Si yo evidencio, por ejemplo, que hay un conjunto de consumidores que no está satisfecho con las bicicletas o las bicicletas que actualmente se venden en el mercado, pues el objetivo final de mi proyecto será producir unas bicicletas con X y Y características o con X que cumplan con X y Y necesidad. ¿M? Y los objetivos específicos serán el paso a paso que me va a permitir a mí dar alcance a ese objetivo general. Uno de los principales errores que yo encuentro cuando se realizan investigaciones es que en muchas ocasiones erróneamente se presentan los objetivos específicos como resultados del general o como consecuencia. Es decir, que si yo consigo el objetivo general, por consecuencia voy a conseguir los específicos y es totalmente lo contrario. Primero se deben alcanzar los objetivos específicos para al final alcanzar el general. Los objetivos específicos son el paso a paso que yo debo seguir, que yo debo recorrer, son las metas, digamos que medianas que yo debo alcanzar para finalmente llegar a esa meta final, que es el objetivo general. Se puede decir, entre comillas, no es totalmente contundente esto que voy a decir, pero se puede llegar a afirmar de cierta forma que el objetivo general es consecuencia de los específicos. Esos específicos me van a permitir a mí ir por el camino correcto para finalmente dar alcance a ese objetivo general. Bien. Y luego de esto vamos a encontrar la justificación y los antecedentes. La justificación, el por qué es importante llevar a cabo esa idea de negocio que se está planteando allí, porque es importante que se desarrollen ese conjunto de actividades, que se desarrollen ese conjunto de esfuerzos para ofrecerle a ese cliente final esos productos. Y los antecedentes también es un aspecto muy importante, y este aspecto está asociado a una investigación. Debemos validar, conocer con anticipación cuáles proyectos se han realizado, se han ejecutado con características similares, qué ideas de negocio han tratado de aterrizarse para dar respuesta a esa necesidad. Realmente hoy en los mercados actuales es muy difícil em, encontrar mercados, encontrar espacios dentro del mercado que no hayan sido, digamos que, ocupados con anterioridad o que no hayan tratado de ser atacados. Si yo evidencio que existe ese vacío dentro del mercado, posiblemente alguien ya con anterioridad le haya tratado de afrontar, de atacar. Entonces debemos tratar de investigar qué fue lo que pasó, cuál fue el inconveniente que se le presentó a ese emprendimiento, a esa idea de negocio, para aprender de esos errores, para implementar o desarrollar las estrategias necesarias que sencillamente me permitan a mí, en dado caso que se presente un escenario similar al de ese plan de negocio que se desarrolló con anterioridad, pues contar con las alternativas oportunas que me permitan a mí sencillamente asegurar que en el caso mío, en el caso de mi emprendimiento, pues podré dar respuesta a esos escenarios que se presenten en el entorno. ¿Bien? Con esto, nosotros tendremos entonces un primer y muy robusto apartado del plan de negocio. Un resumen gerencial, unos objetivos bien estructurados, una justificación muy bien planteada de por qué es importante llevar a cabo esa idea de negocio y unos antecedentes. Una investigación que demuestre que nosotros nos encargamos de validar que con anterioridad de pronto alguien trató de desarrollar esa idea de negocio y que validamos cuáles fueron sus situaciones, cuáles podrían ser los escenarios futuros de mi emprendimiento y desde aquí ya empiezo a planear cómo de pronto me voy a enfrentar a esas situaciones futuras. Bien. Luego encontraremos entonces el marco de mercados. Y en este marco de mercados ya nosotros tratamos es de aterrizar muy bien qué es lo que queremos desarrollar y para quién. Se puede decir que de este marco de mercados, nosotros vamos a obtener 4
resultados principales. El marco de mercado sencillamente es una investigación de mercado. Es salir a esos consumidores, consultarles, evaluarlos, eh, encuestarlos, estar de cerca con ellos, conocer si realmente estarán interesados en ese producto que yo les quiero ofrecer, em, hablar con ellos y saber si realmente estarían dispuestos a adquirir el producto, indagar un poco sobre los requerimientos o las necesidades que ellos tienen por esos productos de manera particular. Em, pero sencillamente nosotros vamos a obtener 4 resultados principales una vez ejecutemos este ejercicio. El primer resultado, digamos que es el resultado objetivo de este marco de mercados, es identificar que existe un número X de consumidores que están potencialmente interesados en adquirir ese producto. Es decir, identificar que realmente hay un nicho de mercado, que realmente hay X número de consumidores que estarían interesados en adquirir ese producto que yo quiero ofrecer, que estarían dispuestos a comprarlo, a pagarlo por él. Entonces, ese es el primero. Identificar que realmente esto no es una ocurrencia mía, no es una idea descabellada, sino que en efecto hay personas, existen consumidores que están interesados en ese producto. En segundo lugar, voy a poder conocer realmente cuáles son las necesidades de las personas respecto a ese producto. Y es que la idea inicial que se tiene del emprendimiento, de la idea de negocio, es muy distinta a la que finalmente se presenta una vez se estructura el plan. ¿Por qué? Porque inicialmente yo puedo tener una idea vaga de lo que quiero conocer, de lo que quiero conseguir. Sí, está bien, quiero elaborar unas bicicletas, pero realmente no tengo em, el concepto a profundidad de realmente qué es lo que quiero, lo que buscan los clientes. Entonces, cuando yo realizo este trabajo de campo, de coordinar, de hablar, de comunicarme con esos potenciales consumidores, pues ya estoy estructurando de mejor forma esa idea de negocio. Ya cuando yo indago con esos consumidores, los consumidores me indican que quieren X o Y característica en ese producto, quieren tales aspectos de calidad, que espera que tengan X o Y funcionalidades. Entonces, de cierta manera, se empieza a pulir muy bien la idea de negocio. Entonces, yo inicio mi plan de negocio mencionando que quiero elaborar bicicletas y finalizo mi idea de negocio planteando que quiero elaborar bicicletas plegables, por ejemplo. Entonces, no significa que vaya a cambiar absolutamente todo la idea o todas las características del producto, pero sí voy a pulir puntualmente algunos aspectos particulares que buscan o que desean esos consumidores en el producto. Entonces, primer elemento, encontrar el número de consumidores que están interesados en el producto, identificar que existe un mercado. Segundo, conocer las características puntuales que espera esos consumidores en ese producto. Tercer elemento que se logra obtener de este apartado, una proyección de ventas. Yo podré identificar entonces cuánta cantidad de productos voy a poder vender en el mercado en X periodos, en meses, en bimestres, semestres, en años. Voy a poder identificar esa información. Voy a poder realizar una proyección de esas ventas hacia futuro. Entonces podré identificar, bueno, hay X número de personas interesadas en mis bicicletas plegables y el primero es voy a poder vender 20, el segundo 25, el tercero 30, el cuarto 40, el quinto 40 y ahí voy a mantenerme. Pero voy a realizar entonces una proyección de las posibles ventas que pueda realizar mi idea de negocio. Bien. Una vez estructurada esta información, encontraremos también el otro resultado del estudio de mercado o el marco de mercados. Y es conocer las características puntuales que tienen esos potenciales consumidores. Dónde viven, qué lugares frecuentan, qué sitios de entretención recurren normalmente, cuál es su poder adquisitivo, qué medios de comunicación utilizan, si utilizan radio y TV o solamente redes sociales,
Porque esta información va a permitir que yo diseñe las estrategias que me permitan a mí acercarme a ese consumidor. A lo largo de la historia han existido muchos emprendimientos, muchas ideas de negocio que han sido muy buenas, que han sido o han tenido un gran potencial, que no han logrado tener éxito. Y no han logrado tener éxito no porque no existan consumidores interesados, existen. No lo ha logrado no porque sean productos muy caros o porque sean difíciles de desarrollar, sino sencillamente porque el consumidor no tiene conocimiento de que ese producto existe o que existió. Entonces existe un consumidor que le gustaría que en el mercado hubiese un producto con X y Y característica y resulta que alguien sacó esa idea de negocio y lo produjo, pero el cliente nunca lo supo, nunca se dio a conocer. Y no se trata de invertir o de gastar mucho dinero en campañas publicitarias, en mercadeo, en publicidad, sino de concentrarnos hacia quienes debemos ir dirigidos. A partir de conocer las características, la información que tiene ese cliente, pues podremos desarrollar de manera mucho más adecuada y mucho más económica las estrategias que voy a desarrollar para acercarme a ese consumidor. Entonces, por ejemplo, si yo identifico que la mayor cantidad de mis potenciales consumidores están ubicados en la parte suroriental de la ciudad, suroccidental, entonces, ¿para qué colocaría un punto de venta en la parte nororiental? No tendría sentido, ¿no? O si logro identificar que la mayor cantidad de mis potenciales consumidores hacen uso de redes sociales y del internet para estarse continuamente informando, ¿de qué serviría que yo hiciese una campaña publicitaria por radio y televisión? No tendría sentido, ¿verdad? Yo tengo que diseñar esas estrategias de hacer llegar mi producto al cliente conociendo puntualmente las características que tiene ese potencial consumidor. De esa manera aseguraré que realizando la inversión oportuna pueda mi producto conocerse por parte de aquellos que necesito, que por lo menos yo estoy interesado en que lo conozcan, los que realmente estarían interesados en adquirirlo. Bien, bueno, luego de ese marco de mercados, eh, encontraremos el marco de operaciones. Como lo mencioné hace algún momento, acá sencillamente buscamos es presentar toda la información relacionada a cómo se desarrollan las actividades para poder producir esos productos con X o Y característica. En ese sentido, yo debo mostrar aquí un gran dominio del conocimiento de la actividad. Y es que pónganse ustedes en la posición de quien está leyendo la idea de negocio. Es decir, hagan de cuenta que ustedes van a financiar una idea de negocio. Y llegan a este apartado donde una persona les dice que quiere desarrollar unas bicicletas plegables para vender. Y resulta que quien tiene la idea de negocio no tiene ni idea de cómo se construye o cómo se ensambla una bicicleta, mucho menos plegable. O que esa persona no tiene ni idea de dónde comprar, por ejemplo, unas llantas, o que no tiene ni idea de qué material están hechas las bicicletas. Esto le quita total peso y, y viabilidad al proyecto, ¿no? Al emprendimiento, ¿no? Debe acá demostrarse total dominio sobre la temática que se está hablando particularmente en esa idea de negocio. Entonces, en este apartado se debe realizar una muy buena presentación eh, del contenido de ese plan. Se debe demostrar las diferentes características que va a tener el producto y cómo a partir del desarrollo de unas actividades se permitirá alcanzar o se permitirá desarrollar esa idea que se quiere alcanzar. Entonces, ¿qué vamos a obtener o qué vamos a estructurar dentro de este marco de operaciones? En primer lugar, la ficha técnica del producto. En esa ficha técnica del producto yo sencillamente voy a presentar las características que tiene ese producto que yo espero vender, ¿no? Que yo espero ofrecer en el mercado. Cómo está estructurado ese producto, qué características principales tiene, qué beneficios representa ese producto, ¿sí? Qué funcionalidades tiene. La ficha técnica del producto describe absolutamente
toda la información relevante al producto, hasta los insumos y materiales con los cuales está estructurado. El estado de desarrollo, y este es un elemento muy importante. El estado de desarrollo resume la información referente a cómo se lleva a cabo o cómo ese producto se elabora en otros apartados. Es decir, yo no voy a inventar la bicicleta, sino que obviamente ya está definido en la industria cómo se elabora el ejercicio de ensamble de una bicicleta, cómo se produce, de ahí mil y un formas, en diferentes procesos, diferentes metodologías, diferentes actividades. Entonces lo que yo realizo es precisamente realizar una verificación de esa información, de toda esa eh, documentación que existe sobre cómo llevar a cabo esa actividad. Entonces debo investigar para validar cuáles han sido los avances respecto a ese ejercicio y tratar de aplicar, implementar, desarrollar dentro de mi idea de negocio aquellos que tengan tal vez una mayor relevancia, que sean mucho más significativos, mucho más importantes dentro de mi ejercicio de emprendimiento. Bien. Luego de esto, sencillamente vamos a desarrollar la descripción del proceso. Y acá sí tenemos el manual, el paso a paso, las características, las funciones puntuales que se necesitan desarrollar, que se necesitan realizar para poder conseguir ese resultado. Ya voy a definir cuáles son el paso a paso, ya voy a poder definir cuál es el flujo de actividades, voy a poder hacer mención de los trabajos que deben ejecutarse para poder conseguir ese resultado final. Aquí es el apartado que yo les mencioné hace un momento cuando realizaba la presentación de la estructura del plan de negocio. Aquí pues yo debo describir todas las actividades desde las etapas previas de recepción de la materia prima hasta las actividades finales de pruebas de calidad, de empaquetado del producto, ¿sí? De embalaje. Entonces, sencillamente la descripción completa de esas actividades. Elemento importante dentro de este apartado, la construcción de los diagramas de flujo. Los diagramas de flujo es una representación gráfica de los procesos que se ejecutan o que se llevan a cabo dentro de una organización. Esos diagramas de flujo me permiten identificar de manera clara, sencilla y gráfica la información que está suministrada dentro de la descripción de los procesos. En este caso me sirve a mí como un índice gráfico para entender cuáles son las actividades que se desarrollan dentro de esos procesos, sin necesidad de leerme todo el documento, sin ir al paso a paso minucioso, sino que ese gráfico me va a permitir identificar de gran manera, de medida muy rápida, cuáles son esas actividades que se llevan a cabo en cada uno de esos procesos. Podré realizar un listado de las necesidades que he logrado identificar dentro del marco de mercados. Recuerden que en ese marco, al tener una interacción directa con los consumidores, con los clientes, pues yo podré estructurar de mejor forma la información, ¿no? Tendré muy claro qué es lo que quiere el consumidor, qué es lo que él busca en esos productos, qué características quiere que tengan esos productos, y al tener muy bien esa información, pues podré traducir esas necesidades y requerimientos en objetivos que pueden ser alcanzados por parte del equipo técnico de la compañía. Es decir, si yo identifiqué que lo que buscaban esos consumidores era un producto plegable, pues ahora voy a traducir esa característica a mi equipo operativo para que la bicicleta que ellos desarrollen tenga puntualmente esa característica de cumplimiento, que sea plegable. Entonces, esos requerimientos los traduzco en objetivos que puedan ser alcanzados por parte de mi personal operativo. También, como resultado de este ejercicio, voy a poder alcanzar la estructuración de un plan de producción. Recuerdan que uno de los resultados del marco de mercados era precisamente realizar una proyección de las potenciales ventas de la compañía. Pues bueno, teniendo como referente esas ventas potenciales periódicas y teniendo también como referente la capacidad que podría tener la organización para elaborar los productos, podré realizar una proyección de la producción.
En el apartado anterior de descripción del proceso, no solamente yo realizo una descripción de las actividades, sino que allí yo me doy cuenta, por ejemplo, cuántos recursos necesito para cada actividad, cuánto voy a gastar. Podré hacerme una idea de cuánto tiempo le voy a invertir a la ejecución de cada actividad. Entonces, tendré claro esos diferentes aspectos del ejercicio productivo. Poder establecer indicadores. Si yo me doy cuenta cuánto tiempo se requiere para cada actividad, poder establecer un indicador de tiempo para el desarrollo de las mismas. Con ese plan de producción, podrá también desarrollarse un plan de compras. Y es que yo debo tener constantemente alimentadas esas líneas de producción de la compañía. El peor escenario para una organización productiva es que tenga todo listo para producir y no pueda desarrollar ese ejercicio productivo porque no cuenta con los insumos o la materia prima. Entonces imagínense, ustedes necesitan producir esta semana 10 bicicletas, resulta que necesitan materiales para producirlas, tienen la bodega arrendada, donde está la planta física de la empresa, tienen el personal contratado, tienen la maquinaria lista, preparada con su ejercicio de mantenimiento, está encendida esa máquina, es decir, están gastando servicios públicos, están consumiendo energía, están pagando servicio de seguridad y el cliente también está esperando el producto terminado. Y resulta que está todo así listo para producir, está generando todo gasto. Como le digo, se está pagando nómina, se está pagando servicios, se está pagando seguridad. Todo está listo, pero no se puede producir porque no se cuenta con la materia prima. Resulta que cuando se llama al proveedor, toca esperar, de pronto mañana o pasado mañana, en un par de días se puede hacer llegar ese insumo. Entonces, este es de los peores escenarios en la industria. Se debe contar siempre con un inventario, un stock de materia prima listo para el momento en que lo requiera una línea de producción. Siempre debe contarse allí con la materia prima lista y oportuna para desarrollar la actividad productiva. Por lo tanto, teniendo en cuenta ese plan de producción, si yo identifico que voy a realizar 10 bicicletas a la semana, pues voy a tener preparada para el inicio de cada semana por lo menos la materia prima para la elaboración de 10 bicicletas. ¿Listo? Y con toda esta información podré sencillamente elaborar, sintetizar, construir los costos asociados a la producción de la idea de negocio. Si yo sé cuánto me cuesta la materia prima, si sé cuánto me cuesta la maquinaria, si sé cuánto me cuesta la mano de obra de trabajo, pues podré realizar una estimación de los costos asociados a cada una de las actividades, a cada uno de los apartados del proceso y en términos generales tendré una idea de los costos globales de producción que tendrá mi idea de negocio. Los costos obviamente en cada uno de esos periodos. Sabré entonces cuánto me cuesta producir esas 10 bicicletas del primer mes, las 35 en el segundo mes, las 40 en el tercero y así. ¿Listo? Como resultado entonces vamos a obtener información relevante y asociada a los costos de producción de la empresa y también hacia el precio. Porque recordemos que el precio se va a fijar a partir del costo que tiene el producto. Entonces, voy a identificar con esta información cuál es el costo unitario. O sea, cuánto le invierto yo en materia prima, de personal, de servicios públicos, de gastos administrativos, de gastos de vigilancia, es decir, todos los gastos, más los costos de producción, y además le sumo un margen de ganancia y encontrar el precio unitario. Encontrar el costo unitario, cuánto me cuesta elaborar cada producto, y a ese costo unitario le sumo un margen de ganancia, encontrar el precio unitario para cada uno de los productos que yo quiero vender y comercializar dentro del mercado. Bien, el siguiente corresponde al marco de organización.
Y en este marco de organización sencillamente nosotros buscamos identificar que esa idea de negocio, el sistema social que la va a desarrollar, cuente con todos los elementos estructurales necesarios para que precisamente la misma se pueda materializar. Entonces, por ejemplo, si yo necesito llevar a cabo la contratación de personal, es importante que se evalúe cómo esa organización va a poder contratar ese personal. Si lo va a contratar de manera indefinida, a término fijo, por prestación de servicios, por hora de labor. Además, por ejemplo, si yo puedo identificar información relevante a la protección al consumidor, pues también en este apartado voy a tratar de construir elementos asociados al mismo, es decir, si dentro del mercado existen algunos requerimientos básicos, si hay algunos aspectos mínimos de calidad, pues eso me va a permitir a mí diseñar también mi producto. Por ejemplo, si yo quiero elaborar gelatinas pequeñas de manera triangular, en este apartado pues me puedo dar cuenta que ese tipo de productos hace un par de años fue prohibido, porque podía causar que los niños se ahogaran. Entonces, aquí me puedo dar cuenta la manera como debe actuar mi sistema organizacional para que ese producto pueda desarrollarse. En segundo lugar, voy a poder identificar cuáles son los lineamientos del mercado propiamente, de los entes reguladores del mercado que establecen para esos productos o para esos servicios que se le van a ofrecer al consumidor. Y en tercer lugar, también tener en cuenta algunos limitantes. La provisión de la utilización de algunos productos, de algunos materiales, la protección al medio ambiente. Entonces tendré que validar si esa materia prima que yo estoy utilizando está permitida o no. Y, por ejemplo, tendré que validar también si los residuos que yo genero pueden llegar a generar algún tipo de afectación al medio ambiente. De este apartado, obviamente, también vamos a encontrar un resultado financiero significativo y se trata pues de los gastos administrativos, los gastos asociados a la administración de la empresa. Gastos de servicios públicos, de arrendamiento, de mantenimiento, publicidad, los suministros de oficina, pago de servicios de financiamiento, todos los aspectos asociados no a la producción de la compañía, sino a la administración de ese equipo productivo. Bien. Y por último, el marco de finanzas. Este es el último marco importante a abordar. Este marco de finanzas nos presenta una información resumen de todos los aspectos monetarios que hemos logrado construir en los módulos anteriores. Sencillamente, pues nosotros podremos tomar de esos módulos anteriormente estructurados un detalle de los potenciales ingresos. Obviamente el potencial de los ingresos va a estar dado a partir de esa proyección de ventas. El de gastos o el de egresos también va a estar dado a partir de la proyección de producción, de compras. Y a partir de la diferencia entre esos dos aspectos podremos encontrar las utilidades del proyecto. A partir de acá es que nosotros podemos darnos cuenta si el proyecto es viable de desarrollar o no es viable. En pantalla ustedes ven sencillamente un ejemplo de lo que es un flujo de caja. Entonces, por ejemplo, ¿de dónde sale el detalle de los ingresos del emprendimiento? Pues bueno, si yo identifico que, por ejemplo, em, el precio unitario que va a tener cada una de las bicicletas plegables que yo construya es de 1.000.000 de pesos. Y resulta que para el primer mes voy a alcanzar a producir 30, o yo proyecté, perdón, que puedo vender 30, pues ese es el detalle de los ingresos. Si vendo cada una a 3 millones, dije a 1.000.000, podré ingresar 30 millones de pesos en ese primer periodo. Si yo identifiqué que para poder producir esas 30 unidades en ese primer mes me iba a gastar 8 millones, pues allí anoto el detalle, que hay unos gastos administrativos en ese mes, que el arrendamiento, los servicios públicos, X y demás y Y, me cuesta 1.000.000. Entonces encontraré que el total de los egresos es de 12 millones. Y la diferencia entre los ingresos y los egresos será la utilidad que yo tenga en cada periodo. Entonces,
Para las 30 bicicletas que vendí en el primer mes, me costó producirlas 12 millones de pesos junto con los gastos administrativos y demás, y obtuve de ganancia entonces como utilidad 18 millones de pesos. Y tengo que pagar un 30% de impuesto. Ese 30% corresponde a 5.400.000, entonces sencillamente mi utilidad de ese periodo para mi ejercicio que yo tengo proyectado para mi emprendimiento es que al primer mes o al primer periodo, eso puede ser un bimestre, un semestre, yo obtenga 12 millones de ganancia. Ese es el flujo proyectado. Recordemos que hasta el momento estos no son resultados reales del proyecto, sino la proyección que se tiene. Pero proyección, información que está solventada en la información presentada en los aspectos anteriores, en los marcos anteriores. Yo no puedo decir, no, es que yo voy a vender 50 millones de bicicletas en el primer mes. Eso tiene que estar solventado, ¿no? En el estudio de mercado se evidenció que yo podría vender 30 bicicletas al mes. Allí está la información. Y algo muy importante, y es que cuando se realiza una proyección a futuro, debemos tener en cuenta que ese dinero que está proyectado no representa hoy el mismo poder adquisitivo. Para entender esto de mejor forma, piensen en lo que ustedes pueden comprar hoy en día con 10 millones de pesos. Y ahora piensen, hace 10 años, ¿cuánto podían comprar con 10 millones de pesos? Hace 10 años podían comprar muchas más cosas, ¿no?, que lo que se puede comprar hoy en día. Y también imagínense a futuro cuánto ustedes van a comprar con 10 millones de pesos. Muy seguramente sea un poco menor de lo que pueden comprar hoy en día. Eso se debe a una sencilla razón, y es que el dinero pierde poder adquisitivo a medida que pasa el tiempo, por diferentes factores macroeconómicos, dentro de los cuales está, por ejemplo, la inflación. Entonces eso hace que el dinero pierda poder adquisitivo frente al tiempo. Existen diferentes variables que nos permiten a nosotros identificar hoy realmente cuál es ese dinero proyectado a futuro. Uno de ellos es el valor presente neto, valor actual neto, valor neto actual. Eso depende, digamos, de el Excel o la fórmula que se plantee. Pero realmente lo que hace el valor actual neto o valor presente neto es un dinero que está proyectado a futuro, que imaginémonos acá en el ejemplo, un dinero que está proyectado a 10 años, nos permite identificar realmente al día de hoy cuál es el valor de ese dinero. Entonces, por ejemplo, en el caso del ejemplo, que es un ejemplo exagerado para que se entienda, a futuro se está proyectado que vamos a ingresar 24 millones. Y dice, bueno, 24 millones es bueno. Pero cuando uno tiene en cuenta la inflación, se da cuenta que esos 24 millones es como si hoy en día se dijeran 9 millones. Entonces uno dice, bueno, ya no es tan grande ese número. Eso representa el valor actual neto. Y por otro lado encontramos la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno es la retribución sobre la inversión que va a poder tener ese ente inversor que realice la financiación de la idea de negocio. Entonces, sencillamente, quien se encargue de evaluar el emprendimiento va a mirar esa tasa interna de retorno, y si ve un número positivo y grande, pues posiblemente diga, bueno, este emprendimiento de pronto vale la pena realizar la inversión porque me va a permitir a mí obtener un retorno de X o Y%. Si un número negativo, obviamente eso significaría que ni siquiera va a recuperar el dinero que se invierte. En este ejemplo que estamos viendo en pantalla, significa un ejercicio de, hagámonos idea, no sé, 10 años. Una persona, o una persona no, una idea de negocio en la cual se planea realizar una inversión de 100 millones de pesos, y al final del ejercicio se va a obtener la recuperación de esos 100 millones de pesos más una ganancia de 3.800.000. Realmente sería el análisis de cada quien si una inversión tan grande al final para una ganancia tan baja merecería la pena. Esto no lo digo yo, eso lo hacen quienes estudian finanzas y quienes desarrollan esos ejercicios de evaluación financiera de proyectos, pero particularmente desde la perspectiva netamente financiera. Bien, mis estimados estudiosos, estos eran los conceptos básicos de lo que es un marco de un plan de negocio, perdón.
Estos aspectos posiblemente aparezcan por allí en la evaluación que está planeada para este curso. Entonces, por favor, sugiero, les recomiendo verificar esta sesión sincrónica, verificar el material de estudio y recuerden que si tienen cualquier tipo de duda, inquietud, inconveniente en el cual yo les pueda colaborar, no duden en escribirme por medio del correo electrónico de la plataforma Canvas. Yo voy a estar allí muy pendiente a resolver todas sus dudas y sus inquietudes. Les agradezco a todos por su atención, les deseo una feliz tarde y nos estaremos encontrando nuevamente en la siguiente oportunidad. Muchísimas gracias y hasta pronto.